Bienvenidos nuevamente a los nuevos inmobiliarios. En esta oportunidad estamos con Jonathan Konopel. Bienvenido a los nuevos inmobiliarios. Gracias por venir por acá. Muchas gracias, Santi, por la invitación. Por favor, va a ser un placer. Para empezar, la pregunta que le hacemos a todos: ¿quién es Jonathan Konopel? Bueno, Jonathan Konopel es un chico que vino a Buenos Aires después de vivir muchos años en Concordia, Entre Ríos, en Corrientes, después un año en Israel y por ahí en otros países, menos tiempo. Y bueno, que vine a Buenos Aires con el sueño de trabajar en finanzas, aprender más de finanzas, hacer una maestría y trabajar en esto que me apasionaba ya antes de venir, que es el mercado de capitales, ¿no? Ayudar a las personas a invertir mejor sus ahorros para vivir más tranquilos también en el futuro. Hoy vos laburás de esto. Se cumplió ese sueño. Así es. Puedo decir que estoy viviendo el sueño de trabajar de lo que me gusta. ¿Cómo llegaste o cómo te decidiste a meterte en este mercado de las inversiones y asesorar a las personas en qué hacer con sus ahorros? Bueno, cuando estaba estudiando economía empecé a ver que la gran parte de las empresas quebraban muchas veces no por problemas económicos, es decir, no porque no estaban vendiendo lo suficiente o el negocio no cerraba, sino por problemas financieros. Por ahí no sabían manejar la caja, es decir, los ciclos de cobro, por ahí vendían más alto de lo que compraban, pero los plazos en los que cobraban y pagaban eran diferentes y esto les complicaba y les generaba problemas. Y así fue que se me dio por meterme en las finanzas, hacer cursos por fuera de la facultad y así me empezó a interesar el tema de las inversiones. Claro, porque es loco porque la licenciatura en economía no tiene gran contenido en finanzas. Así es, solo tiene una materia optativa Claro. al final en la licenciatura en Economía, pero bueno, la licenciatura en Economía te ayuda a tener una mirada más amplia sobre la macroeconomía de un país, del mundo, a entender por qué pasa lo que pasa, a qué incentivos responden las empresas, las personas, los gobiernos. Me resulta súper divertido. ¿Qué te sorprendió cuando llegaste al rubro en el cual hoy ejercés profesionalmente y empezaste a laburar con los primeros clientes? ¿Qué cosas te sorprendieron? Bueno, lo primero es que algunas cosas que uno aprende a lo largo de los años ya piensa que por ahí son obvias o muy claras y con el tiempo se da cuenta que para la mayoría de las personas son cosas que no incorporaron en sus casas, son inexistentes. En mi caso yo tuve la suerte de que me incentiven a ahorrar desde muy chiquito. Recuerdo que a los 7, 8 años yo tenía mi alcancía y en mi familia me incentivaban a ahorrar, me regalaban para algún cumpleaños o algo de plata para que pueda ahorrar y más adelante comprarme lo que me guste. Y la verdad es que es un problema muy grande que hay en la mayor parte de la sociedad, la falta de costumbre o de las pocas facilidades que tienen para ahorrar parte de sus ingresos para el futuro. Y esto la verdad es que genera muchos problemas a la hora de que tienen un gasto imprevisto o cuando llegan a una edad en la que ya quieren trabajar menos y la verdad es no se prepararon para ese momento. ¿Este lo ves como un desafío / problema argentino? No, la verdad es que es un problema que está en todo el mundo. De hecho, uno a veces se imagina que en países desarrollados todo el mundo invierte en la bolsa o todo el mundo tiene ahorros. E incluso en Estados Unidos más de la mitad de las personas no tiene ahorros para cubrir más de 6 semanas de sus gastos, ¿no? Esto es algo que se vio mucho en la pandemia, que mucha gente perdió su trabajo de forma abrupta. Claro. Y de repente no tenía para ahorros llegar a suficientes, 2 meses. claro, para cubrir su alquiler, sus gastos fijos. Y ahí se ve cómo es un problema global, ¿no? Hay países donde la gente está más endeudada. Argentina es un país donde la gente dentro de todo no tiene mucha deuda porque no hay tanto crédito hipotecario, entonces no está endeudada por su casa, pero sí se suele endeudar mucho con su tarjeta de crédito, con empresas financieras y no pasa lo contrario, que es lo que yo creo que debería pasar, que es tener ahorros, tener una reserva por si a uno se le corta su fuente de ingresos o quiere retirarse en algún momento cuando sea más grande, ¿no? ¿Y cómo puedes hacer para fomentar ese ahorro en las personas? Bueno, yo siempre trato de compartir en mis redes sociales estrategias de ahorro o formas que sean más fáciles de separar unos mangos, como decimos, para el futuro, ¿no? Muchas veces se piensa que para ahorrar uno tiene que cuidarse de todos los gastos que realiza o hacer un presupuesto re sofisticado. Y yo creo que eso es algo que es insostenible en el tiempo. La verdad que ahí estoy del otro lado de la vereda de la mayoría de los profesionales de ciencias económicas. La verdad que es muy difícil de mantener un presupuesto o registrar todos los gastos. Lo que yo siempre sugiero es tratar de, por un lado,
ahorrar una parte de lo que uno gana, de su sueldo, de sus ingresos y después gastar el resto. Es decir, lo primero que uno debería hacer es separar lo que quiere ahorrar y después gastar el resto. Y otra de las cosas que sugiero es enfocarse en los grandes gastos, ¿no? Muchas veces uno no se da cuenta, pero se compra un auto con todo lo que tiene ahorrado o alquila una casa pensando en el lugar que puede pagar con sus ingresos. Y la verdad es que muchas veces hay diferencias enormes entre lo que uno puede ahorrar viviendo en un lugar un poco más modesto o teniendo un auto un poco más modesto que pague menos de seguro, menos de cochera, de impuestos, es un gasto bastante significativo para la mayoría de las personas. O sea, es más importante tomar bien esas decisiones y después, no sé, si querés ir a tomar un café 2 veces por semana, no te va a hacer gran diferencia. Claro, tal cual. Hay gente que se De rosca, recorre muchos claro. lugares para buscar un descuento en un suéter que por ahí se va a comprar uno en todo el año y es un ahorro de una sola vez y no se enfoca en los gastos que por ahí son el 70% de sus ingresos. Claro, Que y son recurrentes, tipo claro, la cochera, ponele. el mantenimiento de su auto, Claro. el alquiler, la prepaga, gastos fijos que tiene, que por ahí son mucho más significativos que las pequeñas cosas como el café o donde uno come o una compra de una vez que es de una prenda de ropa, Claro. por ejemplo. Pasando al siguiente nivel, supongamos que ya estás en una charla con alguien que ahorra y va generando una monedita. ¿Cuáles son tus inversiones preferidas y por qué? Bueno, creo que el mejor instrumento creado en el mundo son los fondos de inversión, ¿no? La verdad es que hay diferentes formas de bajar el riesgo de que uno invierte. La mayoría de las personas tienen sus ingresos que vienen de su sueldo, sus empresas, que no son fuentes muy seguras de ingresos, ¿no? Entonces, yo siempre sugiero que lo mejor es invertir los ahorros de forma conservadora. Y una de las formas de hacerlo es diversificando, ¿no? Uno corre muchísimo menos riesgo si puede invertir sus ahorros en bonos o acciones, por ejemplo, de cientos de empresas y en decenas de países. Y hoy en día los fondos de inversión te permiten hacer eso con muy poca plata. Hoy con $10, $100 o 1.000 pesos argentinos, uno puede estar comprando cientos de activos de diferentes países, de diferentes empresas. Algo inconcebible hace pocos años. Sí, exactamente. Estos instrumentos empezaron a aparecer en las últimas décadas. Exacto, muy loco es. Entonces, por ejemplo, a Menganito Inmobiliario que está viendo este programa y logra ahorrar $2.000 por mes, $1.000 por mes o lo que fuese, ¿qué le recomendarías que haga concretamente sin conocerlo? Bueno, primero que nada le diría que en su primera etapa de ahorro, primero separe un fondo de reserva. Esto que es una inversión la más segura que puedas hacer con esos primeros miles de dólares para poder cubrir unos meses de gastos fijos. ¿Cuántos meses y qué sería algo seguro? En general se sugiere de 3 a 6 meses de gastos fijos y algo seguro sería primero tenerlo en una moneda dura, es decir, que no pierda valor con la inflación todos los meses. Y segundo, en lo que se llaman fondos de inversión de liquidez. Estos fondos que rinden muy poquito, en general ni siquiera te cubren de la inflación, pero te permiten tener acceso muy rápido a esos ahorros en caso de que pierdas el trabajo o tengas unos meses malos en tu profesión. O sea, es un poquitito mejor que tener los dólares en una caja de seguridad que tiene renta negativa, pero igual es líquido, entonces si mañana te viene la malaria fulminante, podés sacar esa plata rápidamente y hacerlo efectivo. Exactamente, no te va a pasar que justo por una noticia... Bajo 30%. Claro, bajó un porcentaje y no tenés acceso a eso. Entonces supongamos ahora el amigo inmobiliario que gasta $1.000 por mes, tiene 6 lucas en su fondo de reserva, que lo puso en Money Market o no sé cómo se llama estos fondos así como de cosas súper líquidas. ¿Qué hace después con, no sé, tiene 60 lucas más? Tiene 66. 6 Bueno. en el fondo de reserva. Bueno, en esa segunda etapa lo que yo sugiero es utilizar una cartera de inversión modelo conservadora que le permita diversificar primero en todo el mundo, es decir, deberían estar invirtiendo en todo el mundo y en bonos y acciones, ¿no? Uno cuando mira, bueno, cuánto rindió en el pasado, siempre lo que más se mueve, lo más volátil, lo más riesgoso, es lo que más rindió, ¿no? Entonces uno se puede dejar llevar porque las acciones, una cartera diversificada de acciones, rindió un poco más que tener una cartera diversificada de bonos. Pero si uno combina estos dos tipos de inversiones, en periodos más cortos de tiempo tiene más chances de ganar plata. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno toma periodos de 3 años, por ejemplo, e invirtió solo en bonos o solo en acciones, tiene mucha más probabilidad de ganar plata invirtiendo solo en bonos. Ahora, si combina estos dos tipos de inversiones, podría tener
casi un 99% de probabilidades de ganar plata, pero con más rentabilidad, por tener el 20 o el 40% de sus inversiones en acciones. Y suponete que yo, no sé, tengo 35 años y digo, no, hasta los 55 no voy a necesitar plata. ¿Por qué no pondría todo en acciones? Es una muy buena pregunta. En general, cuando uno mira qué hacen los inversores cuando cae el mercado, cuando hay una caída de la bolsa que pasa cada 10 años aproximadamente, cae entre un 20 y un 30% de la bolsa, a veces hasta un 40% de la bolsa norteamericana o las acciones del mundo. Ahí es cuando los inversores por ahí se asustan y sacan su dinero. Entonces, uno tiene que tener en cuenta también cuánto riesgo puede asumir, es decir, cuánto puede invertir tranquilo y sin estresarse, porque cualquier cosa que le quita atención de su negocio principal, de su profesión o de su empresa, lo va a afectar mucho más que por ahí ganar el 1% más anual con sus Que inversiones. quizás terminás perdiendo más plata porque estás totalmente desenfocado en tu negocio. Exactamente. Claro. Por ahí dejas de vender en tu negocio o perdés el trabajo o te perdés un ascenso por estar nervioso por tus inversiones. Exacto. Entonces, lo que yo siempre sugiero es primero tener en cuenta hasta cuánto riesgo puedo tolerar, es decir, hasta cuánto puedo ver caer mis inversiones sin que me quiten la atención de las cosas que son importantes para mí, sin estresarme, y después sí, el horizonte de inversión, por cuántos años voy a invertir. Entonces sí, si tengo más años para invertir, voy a invertir más en acciones que me van a rendir más en el largo plazo, pero bueno, siempre diversificando en todo el mundo y en muchas acciones y en muchos bonos. En esto que repetiste 2 veces de invertir de forma diversificada en todo el mundo, ¿cuáles son los errores más comunes que ves en las personas como un profesional independiente, como puede ser un inmobiliario, que empieza a invertir y quizá, no sé, yo algo que te digo yo, un ejemplo, y después vos me decís cosas que vos ves más en cotidiano. Yo veo muchos empleados de Mercado Libre, amigos míos, que tienen todo su patrimonio, todo su ahorro en acciones de Mercado Libre y son empleados de Mercado Libre. Entonces yo lo que les digo es, esto es un delirio. Mañana Mercado Libre, por cualquier razón, entra en una mala área, vos te quedás sin trabajo y perdés la mitad de tu ahorro de un día para otro así. O sea, es un ejemplo que yo veo sin trabajar de esto. ¿Qué otros errores de ese nivel ves en inversores? Hay profesionales, gente inteligente. Tal cual. Ese error, el de duplicar riesgos, es el más común, ¿no? Las personas tenemos diferentes sesgos cognitivos, es decir, errores que inconscientemente tomamos de comportamiento. Y uno muy común es el sesgo de proximidad o algunas llamas del hogar, que es de invertir en el mismo país donde uno vive, Claro. porque piensa que lo conoce. Entonces, uno trabaja en Argentina, por ejemplo, y tiene la mayor parte de sus inversiones en Argentina. Cuando Argentina entra en una recesión, no le va mal económicamente, por ahí pierde su trabajo, le va mal en su negocio y además sus acciones y sus bonos caen de valor. Entonces, ahí está duplicando sus riesgos y es por eso que yo sugiero siempre invertir diversificando en todo el mundo para no depender de lo que le pase también en el país donde tiene sus Pero ingresos. para discutirte un poquito esto y después te voy a meter en el rubro inmobiliario, así nos metemos en el tema más. ¿Cómo juega esto de que yo realmente, conozco más el mercado inmobiliario de Buenos Aires que el mercado inmobiliario de otros países y realmente conozco más el mercado inmobiliario de Buenos Aires que el mercado de, no sé, empresas en Estados Unidos? En consecuencia, debiera tener un edge o una ventajita, a pesar de que igual voy a tener el sesgo de que tengo más ventaja de que realmente tengo. Pero ¿cómo juega eso? O sea, yo creo que debiéramos tener quizá una parte más significativa del patrimonio en lo poco que conocemos, pues sería como nuestro círculo de competencia, pero no estoy seguro. ¿Vos qué pensás de esto? Bueno, para mí es muy importante conocer cómo funcionan las inversiones, sobre todo para no tomar decisiones emocionales, ¿no? Generalmente muchas personas hacen inversiones inmobiliarias porque es fácil entender que parte de lo que voy a ganar va a depender del alquiler o la renta y de vender mi propiedad por ahí en el futuro un poco más cara. Pero la mayoría de las personas no sabe cómo funcionan por ahí los bonos o por qué se mueve el precio de los bonos, por qué mueve el precio de las acciones, cuáles son los riesgos. Y muchas veces se ve tentada a invertir, por ejemplo, en acciones de empresas que conocen. Entonces dice, bueno, voy a invertir en acciones de Microsoft o Apple o Amazon, estas empresas muy conocidas. Y la verdad es que ese es un riesgo gigante porque uno está invirtiendo en acciones puntuales y eso es muy riesgoso. Si uno mira en el pasado lo que pasó con estas empresas tan conocidas que fueron líderes en el mundo, la verdad es que no es nada bueno y seguramente no lo haría si lo supiera, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, las acciones de empresas tecnológicas que son re famosas y uno piensa que van a crecer para siempre, la verdad es que entre 1980 y 2020
más de la mitad cayeron un 70% de valor y nunca lo volvieron a recuperar. Una cosa de loco. Entonces uno a veces ve que caen sus acciones un 50% y dice, no, bueno, pero es una empresa espectacular, va a recuperar su valor. Y puede ser una empresa espectacular, pero uno ve los análisis de históricos y la verdad es que en general las acciones que subieron los últimos 10 o 20 años, en los siguientes 10 o 20 años cayeron, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces en el mercado ponen el precio ya todas estas expectativas que uno se imagina de que va a crecer mucho, de que le va a ir muy bien. Entonces, es muy importante conocer cómo funcionan los bonos y las acciones para entender cómo se pueden mover, pero también es muy importante diversificar mucho para aumentar la probabilidad de que nuestro dinero crezca en el tiempo, ¿no? Y sobre esto de diversificar y quizás pegando un palo a propósito para generar debate, hay un tema súper interesante que es la mayor parte de los fondos pierde contra el benchmark al cual siguen. ¿Qué opinas vos de esto de la inversión pasiva y la inversión activa de decir, bueno, vamos a invertir en Microsoft, Apple, Tesla y dos más, versus, ya está, vamos al Russell 2000, a la 2000 juntas y no elegimos a nada? Bueno, ahí es muy interesante, ¿no? Porque si uno mira, por ejemplo, qué pasa con las acciones de empresas de Estados Unidos, solo el 20% de los fondos de inversión que hacen esto de elegir acciones de empresas puntuales logran ganarle una cartera muy diversificada de 500 empresas de Estados Unidos. Ahora, cuando uno sale de un mercado tan líquido y profundo como Estados Unidos, encuentra fondos de inversión que le ganan una cartera muy diversificada de acciones de, por ejemplo, países emergentes. Eso es muy loco, que en los países emergentes los fondos ganan más que... ¿Pero por qué pasa? Sí. O sea, ¿cuál es la explicación de eso? Bueno, en general, porque también los índices no tienen en cuenta un montón de cuestiones particulares de algunas empresas. O te doy un ejemplo. Sí. En el caso de uno de los índices más conocidos de Europa, gran parte de ese índice, esa cartera modelo de acciones, estaba compuesta por bancos comerciales, ¿no? Que los bancos comerciales que tenían muchas sucursales hace muchísimos años vienen perdiendo contra los bancos digitales. Entonces, simplemente siendo consciente de esa tendencia, uno podría ganarle a esa cartera muy diversificada de acciones. Ahora, identificar estos fondos es un trabajo bastante sofisticado que a la mayoría de las personas no les recomendaría intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque la verdad es que si bien uno le puede ganar a una cartera diversificada, lo puede hacer por muy poco. Y cuando uno invierte menos de 100, 150 mil dólares, es muy difícil conseguir un buen asesor que pueda ayudarlo a elegir estos mejores fondos. Y es por esto que por ahí le conviene hacer una inversión pasiva, como le llaman, y comprar uno de estos fondos que simplemente replican un índice. Siguen al S&P y chao. Así es. Excelente. Volviendo un paso atrás para después meternos en el mercado inmobiliario de vuelta. ¿Qué le recomendarías a alguien que esté empezando de laburar de lo que vos laburás? Bueno, para empezar le diría que pruebe a hacer diferentes cosas en el mercado de capitales, ¿no? Hay personas que les gustan administrar inversiones de instituciones grandes y es algo completamente diferente a ayudar a las personas, a profesionales o emprendedores o empresarios a invertir sus ahorros. La verdad es que no tiene nada que ver y cuando uno estudia por ahí se ve motivado por entrar en cuestiones muy sofisticadas que aplican para cuando uno tiene que manejar las inversiones de un banco, por ejemplo. Pero la verdad es que muchas veces el 90% del rendimiento del ahorro de las personas dependen de muy pocas cosas en las que uno se tiene que enfocar. En invertir de la forma bien diversificando, como venimos hablando, en cuestiones relacionadas con los costos, los impuestos, hacer una buena planificación sucesoria, tener en cuenta los costos de transacción y la situación personal de cada inversor, ¿no? Por cuánto tiempo va a invertir, de que si sus ingresos son estables o no son estables. Hay un montón de cuestiones a tener en cuenta que dependen ya de cada inversor. Y es más de sentarse uno a uno y escuchar dónde está parado la persona. Exactamente. No es lo mismo un tenista que en 5 años va a ganar fortuna y después no va a ganar nada que un empleado, no sé, estatal que va a ganar siempre lo mismo. Tal cual. Además, uno en esto de administrar inversiones, a la verdad que hay trabajos muy diferentes. No es lo mismo el trabajo que hace una persona que se relaciona mucho con otras personas. En mi caso, por ejemplo, de tener que asesorar directamente, uno tiene que hacer mucho de educación financiera comparado con el que trabaja sentado en una oficina todo el día, trabajando con otras personas que también por ahí ya saben mucho de finanzas y tienen otro tipo de conversaciones y no se tienen que mover tanto, por ejemplo. Claro. ¿Cómo ves al mercado inmobiliario de Buenos Aires versus acciones o bonos también argentinos?
Bueno, veo que pasa algo muy parecido, ¿no? Uno mira valores de las propiedades en Argentina y ve que cayeron mucho, por supuesto menos que lo que cayeron las acciones, pero bueno, cayeron bastante como cayeron los bonos y las acciones argentinas también, ¿no? Se ve este riesgo del país, cómo impactó en los valores, ¿no? Entonces, lo que pase con la economía argentina en los próximos años va a definir si uno va a poder ganar mucho comprando acciones, bonos, propiedades argentinas, o va a mantener el valor de sus ahorros o incluso va a perder con sus inversiones. ¿Crees que hay correlación entre lo que pasa con el precio de las propiedades en Argentina y lo que pasa con el precio de los bonos o de las acciones? Sí, hay cierta relación. Cuando uno mira de qué depende el valor de las propiedades, por ejemplo, en el mundo, lo que es la renta y los alquileres están muy relacionados con el salario de las personas, con el salario real, cómo se mueve. Si las personas pueden ganar cada vez más porque la economía crece, seguramente los alquileres suban. Y en el caso del capital también se relaciona con el salario y con el acceso al financiamiento. Si el día de mañana también además hay más crédito hipotecario, seguramente las propiedades valgan más. Si hay crecimiento económico, si la economía del país mejora, a las empresas que cotizan en bolsa les va a ir mejor, entonces seguramente valgan mucho más. La tasa de interés que pague el gobierno argentino y las empresas va a ser menor, entonces los bonos subirían. Van a subir, claro. Entonces, la verdad que todo lo que sea inversiones en un solo país, sean acciones, bonos o propiedades inmobiliarias, está muy relacionada con la macroeconomía de ese país. Por eso vos haces foco en esta globalización, si se quiere, de las inversiones, porque si yo compro, no sé, un departamento en Recoleta y después el 50% lo pongo ahí y 25% en acciones, compro Habana, no sé, lo que sea, y 25% en bonos argentinos, como que no estoy diversificando. Si el salario real cae otro 50%, se me revientan las tres cosas por igual. Exactamente. Los argentinos habremos visto en los últimos años, si teníamos una propiedad que alquilábamos, por ejemplo, capaz que y teníamos un sueldo en pesos, bueno, vimos que nuestro sueldo por ahí ahora compra menos que hace 3 años y además el alquiler que cobramos por esa propiedad también compra menos, o si lo medimos en otra moneda, por ejemplo en dólares, también vamos a ver que es menor ahora que hace unos años. ¿Qué le recomendarías entonces al inmobiliario que es profesional y que conoce el mercado inmobiliario? Pongámosle, para darle un panorama, ingreso inestable, porque hoy puede vender, mañana puede no vender, 30 y pico de años, o sea que tiene un recorrido bastante amplio para adelante, no sé, 1 o 2 hijos, una familia que mantener. ¿Qué debiera hacer con su ahorro e inversión? Yo le diría que aproveche que tiene ahorros para poder invertir en todo el mundo en fondos diversificados de acciones y bonos. Esto le va a permitir tener por lo menos estabilidad sobre sus ahorros y el crecimiento de sus ahorros en el futuro. Y aparte, si pasa algunos meses en los que no venda propiedades o haga transacciones, pueda recurrir a ellos para sus gastos de todos los meses. Muy bueno. Y pregunta de alguien que no es sofisticado en el asunto aún. Vos le decís, bueno, comprar un fondo pasivo que siga un índice. ¿Cómo empieza esa persona? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, hoy por suerte hay varias empresas en Argentina que te permiten abrir una cuenta de inversión en Argentina y también una cuenta de inversión en el exterior, en Estados Unidos, y así acceder a todos estos fondos de inversión del mundo, ¿no? La verdad que uno puede buscar en internet qué son estos fondos diversificados, cómo son, pero hay muchas empresas en Argentina que te permiten hacerlo desde muy poquito dinero y te permiten con una transferencia bancaria, es decir, vos abrís una cuenta de inversión, que es algo muy similar a una cuenta bancaria, pero no tenés una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, pero sí podés invertir esos ahorros. Y con una transferencia desde tu cuenta bancaria a esa cuenta de inversión, ya podés empezar a comprar estos fondos de inversión y con $100 estar comprándote acciones en todo el mundo de cientos de empresas, por ejemplo. Supongamos que la persona logra hacer eso, googlea, llega, pim, abre la cuenta en el broker, cómpranse SPI, empieza a seguir a las 500 más grandes de Estados Unidos y pasa como ahora, un bajón del mercado, pumba, 20 y pico % abajo el ahorro del amigo inmobiliario. ¿Qué trucos o qué cosa le dirías para que controle a su propia psiquis? Que es lo que yo veo que, por ejemplo, mis amigos, que muchos saben más de finanzas que yo, pero tienen rendimientos mucho peores que yo porque no terminan de controlar a su psiquis. Entonces, cuando la bolsa cae, venden todo y después recompran cuando volvió a subir, entonces ahí quedan aniquilados por años. Bueno, algo que hay que tener en cuenta es que la bolsa aproximadamente la mitad de los días sube y la mitad de los días baja.
1 de cada 3 meses va a rendir negativo, va a caer. Lo mismo puede pasar con una canasta diversificada de bonos. Entonces, cuando uno hace este tipo de inversiones, tiene que pensarlas de acá por lo menos 3 años. La verdad es que nadie en el mundo puede decirte qué va a pasar con las acciones o los bonos en el próximo año, en los próximos 3 meses o en el próximo mes. Tampoco puede hacerlo con el precio del dólar, antes que por ahí es una duda muy común. Claro, te agarran que sos licenciado en economía y siempre te preguntan. Seguro, es la primera pregunta que viene, ¿qué va a pasar con el dólar? Exacto. Pero algo que sí se puede saber es que en la historia, en periodos de 3 años, 5 años, 7 años, siempre que tienes una canasta diversificada de bonos y acciones, ya sea 60% bonos, 40% acciones, por ejemplo, en periodos de 3 años, más del 90% de las veces ganaste plata. Y algo que puedes hacer es, una vez que definiste esos porcentajes de cuánto vas a tener en bonos y cuánto vas a tener en acciones, rebalancearla. ¿Qué significa esto? Supongamos que cayeron las acciones y yo tenía el 10% de mis inversiones en acciones. Entonces ahora, como cayeron mucho las acciones, pasé a tener el 7% en acciones. Entonces vendo un poco de los bonos y compro un poco de los fondos de acciones. Porque la decisión importante es la que tendrías que haber tomado al principio de todo, que es, che, voy a tener tanto porcentaje en cada clase de activo, y después solamente respetar la decisión que ya tomaste antes, sería así. Exactamente. La decisión más importante de inversión se toma antes de invertir, no cuando estamos invirtiendo. Claro. Yo siempre digo que la verdad es que una analogía acá en Argentina buena es que invertir es como hacer un buen asado. Vos reconoces un buen asador porque terminó de hacer el asado y está sequito, no transpiró, no tocó mucho la carne. Porque las decisiones más importantes las tomó antes. Compró buena carne, hizo bien el fuego, la puso en la parrilla y después fue 2 o 3 veces a dar la vuelta. Claro. Que en las inversiones sería rebalancear las inversiones. Claro. Pero las decisiones más importantes las tomamos al principio. Después no deberíamos cambiar mucho nuestras inversiones ni hacer muchas operaciones. Pero ¿qué deberíamos hacer para poder lograr eso? Porque a pesar de lo que dije antes, de que por ejemplo mis amigos colapsan y tipo venden todo cuando baja la bolsa, lo que a mí también me pasa es que, no sé, una vez por año, como me encanta el mundo de las inversiones, cambio de decisión. Digo, no iba a comprar un bono argentino nunca, pero ahora que están en paridad 20, digo, esto es un delirio, tengo que comprar bonos argentinos. Entonces, cambio mi propia decisión de inversión que había tomado antes. ¿Cómo puedo hacer para hackear mi psiquis debilitada? Bueno, hay algunos truquitos que uno puede usar. Algo muy común es dejar una pequeña parte de mis ahorros para estas cosas en las que queremos invertir y que la verdad es que no nos importa mucho cómo Está le bueno vaya en eso, el fondo. sí. Entonces, por ejemplo, hay personas que les interesa mucho y quieren ser socios de empresas que hacen cosas que les gustan. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Tesla con las energías renovables, los autos eléctricos, y quiero ser accionista de Tesla y participar de lo que hace Tesla. Entonces separo una muy pequeña parte de mis ahorros, un 3%, un 5%, y con eso compro las acciones de las empresas que a mí me gustan para seguirlas, para ser socio y parte de eso, y el resto sí lo invierto de forma pasiva y segura. Otra cosa que uno puede hacer es intentar no mirar el rendimiento de sus inversiones todos los días, todas las semanas, incluso todos los meses. Eso está bueno. Diría yo que con que uno revise cada 2 o 3 meses cómo vienen sus inversiones, solo para rebalancear su cartera si es necesario, diría que es más que suficiente. Dato de color interesante que el otro día leía que me parecía muy divertido, es que el average investor, el inversor promedio en Estados Unidos le termina sacando, no sé, 2 y pico % a su guita cuando el mercado entero sube 10% anual en periodos largos de tiempo, y este 2% también es en periodos largos de tiempo, y lo que decían es que el inversor promedio gana más guita en propiedades que en acciones, no porque las propiedades tengan una renta más alta que las acciones, sino porque no saben cuánto valen las propiedades. Entonces cuando bajan 20% no lo saben, entonces no salen a venderlas, porque no están todo el tiempo pidiendo una tasación. Exactamente. Algo que por ahí se critica mucho al mercado inmobiliario comparado al mercado de acciones y bonos es el tema de las comisiones, ¿no? Y uno al principio dice, sí, uno puede comprar acciones y bonos a comisiones cercanas a cero, y cuando tengo que comprar una propiedad tengo que pagar el 3, 4 o 5% de comisiones, más otros gastos, se va al 6 o 7%. Pero la verdad es que esto ayuda a las personas a hacer inversiones de más largo plazo, ¿no? Las personas saben que es costoso comprar o vender una propiedad y eso los fuerza a pensarlo mucho antes de hacer su inversión. Se dan cuenta de que lo más importante es la decisión antes de invertir. Es muy contraintuitivo. Es contraintuitivo. Pues, por ejemplo, ahora Robinhood, no sé si viste, no sé si en la reunión de Berkshire Hathaway o en la de Daily Journal, Charlie Munger criticó a Robinhood, lo aniquiló,
lo pueden googlear quién es Charlie Munger. Y a mí me volaba la cabeza porque es como la intención de Robinhood es muy noble, que es tipo bajar los costos transaccionales zarpado y después hacerle acceder a la, si querés, gilada, el mundo de las inversiones. Pero como que se fueron tan del otro mambo y cuando vos compras una acción te pone un festejito, no sé qué, que generó como que parece más que es una timba, o sea, se parece más a Bewin que a un mundo de inversiones serio y pensado, tipo, che, voy a ser accionista de Tesla, no sé. Exactamente. La verdad es que el mundo de las inversiones pasó de ser de fácil acceso a querer hacerlo parecer un juego. Claro. Y la verdad es que si uno piensa en comprar una acción o un bono por poquitos días o poquitas horas, sí se parece un poco a la timba, por la verdad que es muy difícil saber qué va a pasar en las próximas horas, Claro. días o incluso meses Sí. con una acción o con un bono, ¿no? Entonces, cuando uno tiene comisiones más altas, es más costoso, por ahí lo fuerzan a tener una visión de más largo plazo y pensarlo varias veces antes de hacer una compra o una venta. Claro, porque cuando vos compras una acción estás comprando un pedacito de una empresa. Exactamente, exactamente. Bueno, yendo un poquito hacia el futuro, y ya sé que esto es imposible, pero ¿cómo ves al mercado de acá a 5 años, al mercado argentino? Yo sé que detrás de cámara hemos hablado un poquito de esto, pero ¿qué pensás que va a pasar 2027 en Argentina con propiedades, acciones y bonos? Bueno, en gran parte depende de lo que decidamos ser los argentinos con la dirigencia que elijamos y las políticas que querramos acompañar y pedirle a nuestros dirigentes, ¿no? La verdad es que Argentina estuvo haciendo muchas cosas a contramano del mundo y le fue a contramano del resto, incluso de los países latinoamericanos en los últimos años. Eso hizo que haya una economía más chica, por así decirlo, que produzcamos menos por persona. Entonces, si logramos cambiar el rumbo, por supuesto que las acciones argentinas deberían valer mucho más, las propiedades, los bonos. Pero bueno, siempre está la posibilidad de que decidamos mantener este rumbo en los próximos años. Y en ese caso, lamentablemente, tengo que decir que vamos a producir cada vez menos como país y las acciones, los bonos, las propiedades pasarán a valer menos. ¿No te parece que ya está todo muy barato en Argentina? Bueno, la verdad es que eso depende comparado con qué, ¿no? La verdad es que uno, después de estudiar 5 años o 6 años de economía, todo te hacen relativizarlo y compararlo Exacto. con algo. Si decimos está barato o caro, bueno, depende qué pase con las empresas, ¿no? Porque si se siguen achicando o siguen sin poder ser rentables, no tendrían por qué valer mucho más. Si seguimos esperando que los bonos no se paguen, no tiene sentido que valgan más. Lo mismo en las propiedades, si el salario sigue creciendo por debajo de la inflación, lo que producimos como país por persona sigue siendo cada vez menos porque no invertimos, porque no hay suficientes incentivos a invertir, seguramente el valor de las propiedades también sea menor. Si podemos cambiar el rumbo y alinear los incentivos para que los argentinos tengamos cada vez más ganas de invertir en nuestro país y producir cada vez más, va a pasar exactamente lo contrario y estas inversiones van a resultar muy bien. Para ir cerrando, Johnny, ¿cómo te puede contactar un inmobiliario que está con un cliente que va a vender propiedades y quiere pasar de propiedades a acciones o de propiedades a bonos y vos sos la persona ideal para contactar? Bueno, en cualquier red social me pueden buscar con @jkofinanzas o googlear Jonathan Cohn Opel y me van a encontrar muy fácil. También en LinkedIn pueden buscar Jonathan Cohn Opel y ahí me pueden contactar como quieran. Excelente. Muchas gracias, Johnny, por haber pasado por los nuevos inmobiliarios. Creo que agregamos muchísimo valor. Gracias. Gracias a vos por la invitación, Santi. Nos vemos la próxima.